A continuación tenemos el taller Tectónica de Placas y Formación de Montañas, que lo va a impartir el maestro en Ciencias, Juan Carlos Castillo. Juan Carlos es un geólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Es maestro en Ciencias de la Tierra en el área de Tectónica y Geología Estructural por el Centro de Geociencias y actualmente estudiante de doctorado en el área de Tectónica y Producción de Calor en la Sierra Madre Occidental en el CGO UNAM. Ha participado como tallerista en eventos previos de la Semana de la Tierra y como tallerista en el proyecto Ciencia Vivencial en el Aula en primarias y secundarias del estado de Guanajuato. Entonces, pues, bienvenido, Juan Carlos, y mucho gusto de tenerte aquí. Y, bueno, no sé si vamos empezando tu plática o si nos esperamos tantito. Como tú Como sí. ustedes digan, faltan, según yo, 3 minutos para las 10. Cierto, bueno, pues si quieres, por mientras, ya te va. Ok, pues ya son las 10, perdón, entonces damos inicio al taller de tectónica de placas y formación de montañas. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, te dejo te cedo la voz. Gracias. Buenos días a todas las personas que están viendo esta plática. Vamos a iniciar. La presentación es un video donde iremos viendo algunos aspectos de la tectónica de placas y la relación que tiene con la formación de montañas. Y la plática inicia con este video de una película que seguramente todos conocen, La Era del Hielo, en un fragmento en el que se rompe las placas, ¿no? Los continentes se separan, pues según debido a la ardillita esta famosa, pero vamos a ver en la plática que pues el proceso sí es igual de divertido, pero que tiene otro tipo de origen, ¿no? Y bueno, vamos a ver el video, después hay suficiente tiempo para las preguntas que tenga el público. Agradezco a todas las personas que están conectadas para participar en este pequeño taller sobre la tectónica de placas y la relación que hay con la formación de montañas, que como veremos más adelante, las cadenas montañosas que conocemos hoy en día no podrían haberse formado sin la existencia de lo que se conoce como placas tectónicas y todos los procesos complejos que implica el movimiento de estas placas. Me gustaría comenzar invitándolos a observar este mapa del relieve mexicano. En él podemos ver rasgos muy llamativos, que se observan como manchas o como líneas distribuidas en distintas regiones de México. Estos rasgos corresponden a cadenas montañosas originadas en distintos momentos del tiempo geológico, pero que tienen en común que fueron formadas gracias al choque y separación de placas tectónicas. Las principales cadenas montañosas en México son la Sierra Madre Occidental y la faja volcánica transmexicana en la parte centro de México, las cuales están formadas principalmente por rocas de origen volcánico. Otras dos cadenas montañosas importantes son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur, formadas por el choque de placas tectónicas que levantaron estas cadenas montañosas, formadas por rocas de distinto origen. Ahora me gustaría preguntarles si alguna vez habían notado que existían estas cadenas montañosas y si alguna vez se han preguntado también por qué existen y cómo es que se formaron. Esta es una imagen de las montañas de la Sierra Madre Occidental en la región de Durango y estas son fotografías de la Sierra Madre Oriental tomadas en Monterrey, solo para mostrar cómo se observan algunas de las cadenas montañosas de México. Si ahora nos movemos a una escala mayor, a escala del planeta Tierra, podemos ver que estas manchas y líneas que observamos en el mapa de México
también se pueden observar en el resto de los continentes y de los océanos. Es decir, la superficie terrestre muestra cadenas montañosas tanto en los océanos como en los continentes. En esta animación que tienen en pantalla pueden ver que los rasgos de los que habíamos hablado anteriormente tienen una continuidad como si la superficie terrestre fuera un rompecabezas. Y resulta que estos rasgos montañosos que vemos en esta animación corresponden a los bordes de piezas de rompecabezas. Las piezas de rompecabezas son las placas tectónicas. En este mapa del mundo solo pretendo mostrarles cómo está constituido este rompecabezas que mencionaba anteriormente. Las líneas rojas representan zonas donde las placas tectónicas chocan y las líneas negras se encuentran principalmente en los océanos, representan las zonas en las que las placas tectónicas se separan. Estos procesos de choque y separación de placas tectónicas son los responsables de que existan sobre la superficie terrestre edificios volcánicos, por ejemplo, los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. También son responsables de que existan montañas formadas por rocas que han sido literalmente apachurradas y que a escala de unos metros se ven como en esta imagen y que fueron levantadas para formar grandes montañas. Por supuesto, también son responsables de la formación de enormes cadenas montañosas como los Himalayas, los cuales fueron formados por el choque de la India contra Asia desde hace unos 60 millones de años. Pero, ¿qué son y cómo sabemos que existen las placas tectónicas? Desde hace más de un siglo, geocientíficos interesados en conocer más sobre nuestro planeta han hecho importantes observaciones que han permitido llegar a la teoría de la tectónica de placas, la cual dice que existe una capa terrestre superficial rígida que flota sobre una capa que se comporta de manera fluida y que esta capa rígida está fragmentada y cada fragmento, a lo que llamamos placa tectónica, se mueve uno respecto a otro. Algunas de las observaciones más importantes fueron hechas por Alfred Wegener a principios del siglo XX. Él observó que los bordes de los continentes tenían formas muy similares, por ejemplo, África y Sudamérica. Además, observó que había los mismos fósiles de plantas y animales que vivieron hace varios millones de años distribuidos en distintos continentes, al igual que cadenas montañosas originadas al mismo tiempo, pero que hoy en día se encuentran en distintos continentes. Estas observaciones permitieron que Wegener propusiera que los continentes, como los conocemos actualmente, estuvieron unidos en algún momento formando un solo supercontinente al que se le ha denominado Pangea. También, después de la Segunda Guerra Mundial, se usó la información que generaban los submarinos de guerra para conocer el fondo de los océanos y se observó que en el fondo oceánico también existen cadenas montañosas. Hoy en día sabemos que esas cadenas montañosas se forman por magma que asciende desde el interior de la Tierra debido a la separación de placas tectónicas oceánicas y a esto se le ha denominado deriva continental. Pero, ¿cómo es posible que grandes continentes, es decir, enormes masas de roca puedan moverse? ¿Cómo es posible que floten sobre otra capa? Para explicarlo, haremos un sencillo experimento. En este experimento mezclaremos en un vaso distintos líquidos y distintos sólidos. Este experimento nos permite observar que los materiales se separan por sí solos y algunos flotan sobre otros. Esto nos permite observar que cuando los materiales se separan, unos se van hacia el fondo y otros quedan flotando, debido a una propiedad de cada material llamada densidad. Entonces, los materiales menos densos flotan y los más densos se hunden. El resultado que vemos en el vaso es muy similar a cómo está constituido el interior de la Tierra. El interior de la Tierra está dividido en diferentes capas, las cuales tienen distintas densidades. Si hiciéramos un corte de la Tierra para ver cómo es el interior, podríamos ver que la capa más profunda y más densa es el núcleo, después se encuentra el manto y posteriormente se encuentra la corteza terrestre. La corteza terrestre y un pedazo de la parte superior del manto forman una capa a la que se le llama litosfera. La litosfera
flota sobre el manto, el cual está conformado por rocas que están fundidas en pequeña cantidad, lo que permite que el manto se comporte, como fluido a lo largo de millones de años. La litosfera está fragmentada y es cada fragmento a lo que conocemos como placa tectónica. El hecho de que nuestro planeta esté conformado en su interior por estas capas, como en el vaso con la miel y los otros materiales, permite que existan placas que se mueven y que se formen montañas. En este momento, tal vez algunos de ustedes sigan preguntándose supercontinentes, placas tectónicas, formación de montañas. Efectivamente, a lo largo del tiempo geológico se han formado y disgregado varios supercontinentes. El movimiento de estos supercontinentes y el choque y separación de placas ha resultado en la configuración de los continentes que vemos hoy. Aquí les presento una animación de la reconstrucción del supercontinente Pangea hasta llegar a la geografía actual. Pongan atención en cómo la India viaja desde el sur para posteriormente chocar contra Asia. Lo van a ver en esta parte. Ahora veamos cómo sucede el proceso de movimiento de placas y cómo llegan a formar cadenas montañosas. Cuando dos placas chocan entre sí, la placa más densa se hunde debajo de la menos densa. Esto produce dos procesos formadores de montañas. El primero es que se funde una parte del manto y forma magma, el cual asciende para formar una cámara magmática y posteriormente sale expulsado durante erupciones volcánicas. Eventos eruptivos sucesivos forman los edificios volcánicos. El segundo proceso es que al chocar dos placas el esfuerzo producido es tanto que las rocas de una de las placas son levantadas para asimilar dicho esfuerzo, y es así como también se pueden formar montañas. Ahora veamos el caso de los Himalayas, formados por el choque de la India contra Asia. Lo que vemos aquí es un enorme bloque de roca, que es la India, chocando contra Asia, otro enorme bloque de roca. Y en la zona donde chocan ambas masas continentales, es la zona donde se levantaron los Himalayas, en donde se encuentra la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, que tiene alrededor de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Para entender mejor cómo se forman estas cadenas montañosas debido al choque de placas tectónicas, veremos un modelo a escala. Este modelo consta de capas de arena de distinto color que están casi horizontales y representan distintos paquetes de roca. Noten el espesor total de las capas de arena en esta imagen. Ahora vamos a simular que hay dos placas, una de cada lado, y que estas dos chocan. Veamos lo que sucede. Como pueden observar, las capas de arena fueron dobladas para formar estas estructuras llamadas pliegues, y el espesor final es el doble de lo que era inicialmente. Este modelo representa lo que sucede en la corteza terrestre cuando hay choque de placas, y es así como se formaron algunas cadenas montañosas, solo que a escala de grandes paquetes de roca. Por ejemplo, la Sierra Madre Oriental se formó de esta manera. Las montañas no solo se pueden formar cuando chocan placas, también se pueden formar cuando se separan las placas. Ahora veremos un modelo similar al anterior con arena de colores, pero ahora las placas se separarán. En este caso, la corteza se rompe y forma sierras que quedan levantadas respecto a bloques que formarán valles,
lo que vemos en la caja de arena también ocurre en la corteza terrestre cuando las placas tectónicas se separan. También hay erupciones volcánicas que acompañan este proceso de rompimiento de las placas. Así como vemos que se mueve el material en este modelito que estamos viendo de arena, también el proceso se repite o sucede de la misma manera sobre la corteza terrestre. Como conclusión, nos queda que las placas tectónicas son fragmentos de litosfera, formada por la corteza más la parte superior del manto. Estos fragmentos flotan y se desplazan sobre el manto terrestre. La existencia de las placas tectónicas está relacionado a la formación de cadenas montañosas, principalmente en las regiones donde interactúan las placas. Los principales procesos de formación de montañas que vimos son: 1. La erupción de rocas volcánicas, producidas por la formación de magma en el interior de la Tierra, el cual asciende a la superficie cuando hay eventos volcánicos. Además, vimos que la separación y choque de continentes genera que la corteza se rompa o se deforme, produciendo así las cadenas montañosas. Ahora sí, espero que haya muchas preguntas, que les haya gustado la presentación y ahora vamos a dedicar un tiempo para responder a cualquier duda que haya surgido durante la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, espero que hayan disfrutado un poquito la presentación y si hay preguntas, pues hay suficiente tiempo. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que el video está muy bonito, lo explicas súper bien, súper sencillo. Y bueno, vamos a ver, aquí tengo unas preguntas que las hace Adriana Espino. Y dice, te pregunta ella, ¿de qué depende que unas placas viajen más que otras? Que si tiene que ver con su densidad y si es así, ¿hay masas continentales más densas que otras? Sí, bueno, la segunda pregunta primero, porque hay dos tipos de placas tectónicas. Las placas continentales, que son las que forman lo que conocemos como continente, por ejemplo, Norteamérica, Sudamérica, África, Asia, que son las placas que se les llama continentales. Y hay otras placas a las que se les llama placas oceánicas, que son las que se encuentran en el fondo del océano, ¿no? Las placas oceánicas están formadas principalmente por un tipo de roca, que son basaltos, y las placas continentales están formadas por otro tipo de rocas, principalmente a las que se les llaman granodioritas. La diferencia entre estas dos, una de las diferencias más bien entre estas dos es la densidad. El basalto es mucho más denso que la granodiorita. Entonces, en la parte donde veíamos que la animación de las placas chocando, una se iba hacia abajo y la otra quedaba arriba. La de arriba es continental y es menos densa, y la de abajo es oceánica y es mucho más densa. Entonces, sí hay placas más densas que otras. Las oceánicas son más densas que las continentales. Y la otra pregunta es, sí, de hecho hay lugares o placas que se mueven mucho más rápido que otras. Son unos milímetros por año en realidad la velocidad a la que se mueven los continentes o las placas, pero depende de varias situaciones. Hay zonas en donde hay choque de placas y había por ejemplo, una cadena montañosa oceánica que se había formado previamente. Entonces, cuando llega a la zona del choque, es como si tú tuvieras una barrera que impide que se mueva fácilmente. Entonces, eso hace que la placa se pueda mover más lento. También se asume o se ha llegado a la conclusión de que las placas se mueven porque en el interior de la Tierra hay un movimiento convectivo como el que vemos, o si lo han visto en las ollas de frijoles, ¿no? Que los frijoles suben y bajan. En el interior de la Tierra pasa lo mismo. Hay zonas donde hay movimiento circular convectivo que se llama. Entonces hay zonas en las que el magma del interior de la Tierra o el manto se mueve un poco más rápido
que en otras zonas. Entonces eso también permite que la placa se mueva o más rápido o más lento. Pero sí, depende de la región, de las características geológicas, de la rugosidad de las placas, la parte donde están interactuando, para que esto pueda variar la velocidad a la que se mueven las placas. De hecho, hay zonas donde convergen placas que son muy rápidas y hay zonas que son más lentas, o las zonas donde se separan, también hay muchas variaciones a lo largo del mismo límite, ¿no? Puede que en unas partes se mueva 10 milímetros más rápido o 2 milímetros más rápido que otra, ¿no? Ok, muy interesante esto, la verdad. Mira, aquí tenemos otra pregunta y Julio César Chávez Ambrís dice, ¿cuáles serían los eventos formadores de cadenas montañosas más sobresalientes en México y cuándo sucedieron? En México tiene lo que vemos actualmente en México, la configuración de nuestro país, tiene que ver con eventos que han sucedido desde hace más de 1,000 millones de años, ¿no? Entonces, nuestro país es un país bastante interesante desde el punto de vista geológico, porque ha registrado muchos eventos geológicos desde hace más de 1,000 millones de años, como comentaba. Entonces, en el sur de México, por ejemplo, desde 1,000 millones de años y hacia la era paleozoica, hubo eventos de choque y separación de continentes en esa parte de México, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más hacia la parte centro-norte de México, por ejemplo, la Sierra Madre Occidental, se empezó a formar hace unos 40 millones de años, ¿no? Empezó a haber muchas erupciones volcánicas que formaron lo que conocemos la Sierra Madre Occidental. Y del otro lado, la Sierra Madre Oriental, que es el otro rasgo muy importante de México, se formó durante el Cretácico, bueno, desde el Jurásico hasta el Cretácico y una parte inicial del Cenozoico, ¿no? Entonces, y ese se formó por el choque de placas que levantaron la Sierra Madre Oriental. Pero hay registro geológico en las rocas que nos dicen que ha habido choque de placas en el Jurásico, en el Cretácico, en el Cenozoico, y actualmente hay formación de montañas en cadenas montañosas que son volcánicas, en la parte que mostraba en el mapa inicial, ¿no? Donde se le llama faja volcánica transmexicana, en donde actualmente hay expulsión de lava volcánica, que también, pues, dentro de unos años seguirá formando otros edificios o haciendo más grandes los edificios volcánicos. Pero sí es una historia bastante larga. Yo creería que lo más sobresaliente es la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la faja volcánica transmexicana, y también todo Chiapas es otra sierra, es otra cadena montañosa muy importante. Sí, así es. Fíjate que tenemos varias preguntas. Adrián Espino pregunta otra vez, ¿es posible que la deriva continental lleve al choque de arcos insulares con otras masas continentales? Sí, bueno, aquí no lo mencioné mucho, pero hay zonas donde se cree que hay una pluma caliente, como un globo caliente que viene del interior de la Tierra y sube hasta fundir una parte de la corteza del manto, y entonces salen lo que se le conoce como puntos calientes, ¿no? Hotspots, por ejemplo, como Hawái. Si ustedes tienen oportunidad de meterse a la aplicación de Google Earth y buscar Hawái, verán que es una cadena de varias islitas, ¿no? Y esas islitas no es que se formaron, no hay que haya varios puntos donde salga magma, sino que unas son más viejas que otras. Eso significa que la placa se ha ido moviendo y que la zona donde está saliendo el magma, pues es como continua, ¿no? Y esa evidencia de que la placa se está moviendo significa que las islas más viejas en algún momento van a llegar a un punto donde se están convergiendo placas tectónicas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, como nuestro planeta es una esfera, si nosotros tenemos un punto aquí que se va a mover aquí y aquí hay otra cosa, en algún momento tienen que chocar, ¿no?
Entonces, sí hay muchos lugares donde han chocado estas islas o zonas de arcos insulares que llegan a las zonas de trinchera, por ejemplo, donde chocan las placas tectónicas. Ok. La siguiente pregunta te la hace Perla Díaz. ¿Cómo afecta el movimiento de las placas tectónicas al norte magnético? Perdón, como que se perdió ahí tantito, no escuché. Sí, ¿cómo afecta el movimiento de las placas tectónicas al norte magnético? Mm, bueno, no afecta. El magnetismo terrestre tiene que ver, sí, con cómo está constituido el interior de nuestro planeta, ¿no? El hecho de que tengamos un núcleo que está constituido de hierro y níquel y que haya una especie de convección también ahí, es lo que genera lo que conocemos como el campo magnético terrestre. Pero este movimiento del núcleo, la dinámica del núcleo que genera el campo magnético terrestre, no es que tenga relación directa con las placas tectónicas o que se afecten unas a otras, sino que más bien la dinámica del interior de la Tierra es la que origina que en nuestro planeta haya un campo magnético y que también haya las placas tectónicas, ¿no? De lo que hablamos ahorita. Pero no es que las placas cambien el norte, ¿no? O el norte magnético. El campo magnético se genera así por cómo está constituido el interior de la Tierra, lo cual también está relacionado a que nuestro planeta en la superficie sea dinámico y haya placas tectónicas. Ok, Biggie Memphis te hace dos preguntas. Uno dice, ¿puede existir un movimiento de placas para crear un nuevo continente distinto a los que ya conocemos? Y la otra es, ¿qué originó que la Gran Pangea se separara? Bueno, la primera es sí. De hecho, hay estudios, hay modelos que se han hecho de cómo se están moviendo actualmente las placas tectónicas, ¿no? Tanto en los continentes como en los océanos. Y se ha hecho como un modelo o una estimación de cómo van a llegar en algunos millones de años los continentes y los océanos a formar un nuevo supercontinente, ¿no? Una nueva Pangea, por decirlo de alguna manera. Entonces, como decía, nuestro planeta es una esfera, si la imaginamos como una esfera, y todos los pedacitos que están encima se están moviendo, va a llegar un momento en el que todos van a coincidir en alguna región, ¿no? Entonces es ahí cuando se empieza a constituir un nuevo supercontinente. Y se cree que sí, ¿no? Es lo más lógico, según los que estudian estas cosas, que se forme un nuevo supercontinente dentro de varios millones de años. Y la otra es una pregunta que es bastante complicada de responder porque el rompimiento de la Pangea sucedió hace más de 200 millones de años, ¿no? Inició hace más de 200 millones de años. Entonces, actualmente, pues no estamos viendo cómo sucede. Lo que tenemos son evidencias geológicas en las rocas que nos dicen más o menos cómo pudo suceder, en qué dirección y en qué momento sucedió. Pero no se sabe realmente cómo es que pudo suceder. Una de las teorías que se tienen para el inicio del rompimiento del supercontinente Pangea es que había uno de estos que mencionaba yo, como un globito de manto, de magma, perdón, que va subiendo por el interior de la Tierra, llega a un punto donde empieza a fundir la corteza y la parte más alta del manto. Entonces eso genera que la Tierra se empiece como a adelgazar y son esas zonas donde a veces se empieza a romper los continentes, ¿no? Esa es una de las teorías en las que se explica por qué o cómo inicia el rompimiento de un supercontinente. Ok, pues bueno, pues ya muchísimas gracias por tu taller, estuvo muy interesante y muy didáctico también. Eh,
Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo más, pero estuvo súper bien. Muchas felicidades. Gracias. No, pues nada, muchas gracias a los que estuvieron y a quienes preguntaron. Si tienen una duda, pues ahí, lo que sea, pueden enviarme un correo que es jccr@geociencias.unam.mx y ya con gusto yo los responderé sus preguntas si las tienen. Gracias.